Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Soy Francisco Pastor Pérez, soy cardiólogo que trabajo en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Virgen de la Rixaca. Bueno, en primer lugar, agradecer el interés en acudir hoy a esta sesión online donde vamos a resolver un poco las cuestiones más importantes de las preguntas planteadas en el reto de insuficiencia cardíaca. Podéis interrumpirme si veis alguna cosa que queréis aclarar. Os pediría pues, que lo dijerais y si no, pues al final pues habrá un turno de preguntas. Vamos a ver con la primera pregunta que trata sobre cuál de los siguientes enunciados es correcto en relación a la clasificación. Bueno, había varias opciones y la opción que hemos dado por correcta es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene una fracción de eyección mayor o igual del 50% y signos y síntomas asociados y presenta anomalías estructurales o aumento de péptidos natriuréticos. Bueno, realmente esta pregunta estaba puesta pues, para que vierais un poco todo lo que es el espectro de la insuficiencia cardíaca y cómo clasificamos la misma. Sabéis que el criterio que utilizamos básicamente es la fracción de eyección y no solo no simplemente es un criterio arbitrario, sino que también es capaz de identificar ese criterio una serie de características diferenciales de cada una de las poblaciones a las que se refiere. Por ejemplo, las preservadas, como veis ahí en la parte de la derecha, aglutinan una población fundamentalmente mayor, que tenéis muchos en las consultas de atención primaria, mujeres fundamentalmente con factores de riesgo cardiovascular, entre ellos obesidad, insuficiencia renal, FA, es decir, un cúmulo de comorbilidades donde lo que predomina fisiopatológicamente es la inflamación sistémica y una rigidez arterial, ¿no? Que hace que ese corazón pues, le cueste bombear de forma adecuada a presiones normales y de hecho no lo hace a presiones normales. Después el espectro contrario, digamos, es la FEBI reducida, que tenemos dos tipos. La FEBI ligeramente reducida, en el que la fracción de eyección es entre el 41 y el 49%, y la FEBI por debajo del 40%, que es clasificada como FEBI reducida propiamente dicha. Ese grupo de pacientes son pacientes fundamentalmente varones, más jóvenes, con menos comorbilidades y más cardiopatía isquémica, porque en esa franja de edad, sobre todo si tienen disfunción ventricular, una de las causas más fundamentales es la cardiopatía isquémica. Y ahí fisiopatológicamente no hay tanta inflamación, rigidez arterial, porque los pacientes son más jóvenes, ahí predomina la activación neurohormonal y por tanto entenderéis cómo en ese espectro de FEBI reducida es donde realmente el bloqueo neurohormonal que utilizamos es donde tiene su papel. La FEBI ligeramente reducida entre el 41 y el 49% está a caballo entre las dos entidades, pero es mucho más parecida a la FEBI reducida en cuanto a perfil clínico, evolución y también posiblemente el tratamiento sea mucho más parecido a esto y lo que empleamos habitualmente son tratamientos muy parecidos al de la FEBI reducida, ¿vale? En la siguiente pregunta, en relación al proceso inicial de valoración, el paciente con insuficiencia cardíaca, es una pregunta puesta similar al año pasado, porque, bueno, simplemente porque queremos que identifiquéis que es importante identificar la etiología de la insuficiencia cardíaca, porque el tratamiento es que varía en función de la misma, ¿no? Las etiologías son diversas. Las 4 opciones previas son verdad y la que es falsa es esta, que no es relevante identificar la etiología. Es decir, que es todo lo contrario. La etiología identificarla es muy importante porque podemos poner un tratamiento pues, personalizado y diferente en función de la misma, desde revascularización coronaria a control de ritmo, frecuencia cardíaca, si la causa es taquicardias o auriculares o fibrilación auricular, flutter o arritmias ventriculares,
hasta tratamientos específicos si son miocardiopatías dilatadas, o incluso, fijaros, enfermedades de miocarditis, VIH, hay que poner tratamiento específico, igual que enfermedades más raras como la sarcoidosis o las infiltrativas, donde podemos tener un tratamiento específico. Es decir, que hay que poner el apellido, que eso ya lo hacemos nosotros, pero el diagnóstico en la puerta de entrada lo tenéis muchas veces vosotros, el apellido ya lo ponemos nosotros y al final todo coordinado pues, para que el paciente pues, se vaya bien y su pronóstico mejore. Esta pregunta señala la respuesta correcta en relación a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es la respuesta correcta. Bueno, la primera opción, su incidencia está disminuyendo, no, está todo lo contrario, se ve con más frecuencia en jóvenes, no, es todo lo contrario, como he comentado. Los ISGLT2 no han demostrado ningún beneficio en estos pacientes, no, es decir, son fármacos que los ISGLT2 realmente pues, tienen un papel muy importante en este grupo de pacientes. Y la correcta es una entidad muy frecuente en la atención primaria asociada al envejecimiento de la población y las comorbilidades. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, aquí tenéis todo el espectro de la misma con el tratamiento adecuado para cada grupo. La FEBI reducida, donde he dicho antes que predominaba la activación neurohormonal, pues el tratamiento, lógicamente, es bloquear estos sistemas que se ponen en marcha en pacientes con insuficiencia cardíaca y son perjudiciales en sí mismos en el tiempo. Los IGF-2 veis que están en este grupo. La FEBI preservada, antes solo teníamos control de comorbilidades y poco más, control de frecuencia cardíaca CFA, control de tensión, es decir, poca cosa, y diuréticos para alivio sintomático, y sabéis que los ISGLT2 también han demostrado un papel en reducir eventos, mejorar el pronóstico de los pacientes con FEBI preservada. Y la FEBI intermedia, como he dicho antes, aplicaría un poco los tratamientos que veríamos en la FEBI reducida, aunque no, la evidencia no es así, pero no es muy clara, pero en la práctica, pues por el perfil similar y muchas veces por la evolución similar, optamos por tratamientos muy parecidos, ¿no? Pues los ISGLT2, FEBI preservada también. Esto es un caso clínico que, bueno, podéis encontrar en las consultas, 87 años, cansancio, disnea, unas constantes buenas y tiene edemas en tercio distal y muy leves crepitantes en el bivasal. Señale la respuesta correcta. Esta pregunta está puesta un poco adrede pues, para que veáis que a veces no es lo que parece y datos que pueden orientar clínicos que pueden orientar la insuficiencia cardíaca en un medio extrahospitalario. Muchas veces la sensibilidad que tenemos para detectar estos problemas y la especificidad son bajos. Es decir, vosotros tendréis muchos casos de mujeres u hombres mayores que se cansan, que tienen un poquito de edemas y la exploración ahí no es muy anodina y entonces eso puede ser insuficiencia cardíaca, sí, pero pueden ser otras cosas. Es decir, que hay que hacer al final un algoritmo escalonado que es la respuesta D. Y ahora veremos el algoritmo Carprimur. No sería suficiente con lo que nos cuenta el paciente enviar directamente al cardiólogo. Un NT-proBNP elevado sin más datos clínicos o radiológicos. Es verdad que es más probable que tenga insuficiencia cardíaca ese paciente, pero en sí mismo no establece el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Sabéis que el ProBNP, el valor que tiene es el valor predictivo negativo sobre todo. Si es negativo, prácticamente se descarta la enfermedad. Si es positivo, hay más probabilidad de que sea insuficiencia cardíaca eso, pero hay muchos pacientes en los que el BNP puede aumentar por muchas situaciones y si no se cumple el resto de condiciones clínicas asociadas, no hay una clínica que apoye ese aumento del valor, pues no podríamos diagnosticar insuficiencia cardíaca. Tenemos que hacer el algoritmo, ante todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, que la puerta de entrada muchas veces es la disnea y a veces también pues edemas, pues tenemos que hacer pues una serie de valoración que empieza por los signos y síntomas. Primero, signos de alarma, si el paciente ya tiene datos de alarma importantes, que los tenéis ahí en amarillo,
tendríamos que derivar la urgencia porque no sería seguro continuar la valoración ambulatoria, y tenemos que hacer una serie de pruebas rutinarias que son importantes a veces porque nos da la clave diagnóstica de por qué ese paciente tiene esos síntomas, descarta otras situaciones, por ejemplo la radiografía de tórax nos sirve a veces para descartar otras situaciones que simulan una insuficiencia cardíaca, pues una masa pulmonar, una neumonía, un derrame pleural unilateral, una analítica por lo mismo, pues anemia, hipertiroidismo, cosas que nos pueden hacer simular esa situación, y si persiste la sospecha y los péptidos son altos, pues ya deberíamos contactar con cardiología, muchas veces podemos iniciar un diurético de asa como prueba terapéutica y ya derivar a cardiología para que le ponga el apellido a esa sospecha de insuficiencia cardíaca, que confirme el diagnóstico y después que le ponga el apellido. Paciente de 79 años con hipertensión, diabetes, apnea y anemia crónica ferropénica, de nuevo paciente pues, típico vuestro, que ingresa recientemente por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservado y dado de alta con cambios en el tratamiento crónico. Y esto es una realidad que vosotros pues también veis con frecuencia. Es decir, que en determinados medios, pues quizá el paciente ya tenga un plan de seguimiento precoz en el hospital, por lo menos en los primeros meses de tratamiento en esa fase vulnerable, y hay otras veces que bien porque no hay esa estructura o bien porque el paciente no se puede desplazar al hospital, pues necesita un seguimiento a través de atención primaria porque el paciente, la familia, pues necesita que un poco que se aclare que el paciente se está tomando bien la medicación, que haya entendido lo que ha tomado, que igual hay que hacer alguna analítica pues, para control de función renal, iones y muchas cuestiones que surgen cuando el paciente es dado de alta. No podemos verlo tarde. La respuesta incorrecta sería: se recomienda una visita tras el alta al mes de la misma. Al mes consideramos que es muy tarde, pues porque en ese mes pues igual el paciente se ha descompensado, pues no ha sacado la medicación o vuelve o le han puesto mucho diurético que hay que modificar y hay que hacer alguna analítica. Es decir, que un mes es demasiado tarde. Es importante, las otras opciones que veis aquí son opciones correctas. Y este es el algoritmo del proyecto MAICA, en el que cuando el paciente sale de alta de una hospitalización, debe tener un contacto tanto con el médico de atención primaria como con la enfermera de atención primaria. Es verdad que si vosotros, vuestro centro de salud, pues depende del centro donde ese proceso lo va a hacer, pues cardiología o medicina interna, pues vosotros estáis un poco como colaboradores del proceso. Pero en cualquier caso el contacto médico se vuelve más importante, el contacto de la enfermería se vuelve más importante si no hay nadie en el hospital que vaya a supervisar eso durante los primeros días. Y lo ideal sería que enfermería a las 48 horas, como mucho, tenga un primer contacto con la familia, que puede ser con el paciente, puede ser perfectamente telefónica para ver que todo vaya bien, algunas dudas que surjan, y con el médico de atención primaria en la primera semana de 7 y 10 días del alta. Y esto, repito, que depende un poco de la estructura. Un paciente nuestro que ingresa en cardiología por insuficiencia cardíaca, nosotros en un 90 y muchos % de los casos lo vemos en el hospital y ese proceso precoz lo hacemos nosotros, pero siempre sería bueno que el médico de atención primaria y la enfermera de atención primaria se enteren de alguna manera de que ese paciente ha sido dado de alta y que vamos a estar coordinados en ese proceso. La siguiente pregunta: 72 años, hipertensión y diabetes, cansancio de un mes de evolución, edemas perimalleolares, y después de todo el proceso diagnóstico, que nos hemos leído bien el protocolo y creemos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca porque no tenemos otra causa que justifique los síntomas, y tenemos un ProBNP de 105, ¿cuál sería la respuesta incorrecta? Pues la respuesta incorrecta es la que tenéis ahí arriba, ¿no? La determinación del ProBNP
no aporta valor en pacientes mayores que se ven en las consultas de insuficiencia cardíaca. Pues claro que aporta valor, donde sí, sobre todo si es negativo. Si es negativo, es decir, si está por debajo del punto de corte, pues se descarta insuficiencia cardíaca. Y es verdad que si es positivo, pues tenemos que integrarlo con otras cuestiones clínicas y de que tenga el paciente. Por ejemplo, si tienes un paciente de 85 años con 2 de creatinina y un ProBNP de 550, ¿ese valor es alto? Sí. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Pues no lo sé, porque la insuficiencia renal sube el ProBNP, pues la edad también sube el ProBNP, entonces ya sería, si seguimos pensando que el paciente tiene insuficiencia cardíaca porque tenemos un ProBNP elevado, ya sería el cardiólogo el que tendría que ver un poco qué valor le da a la clínica que tiene el paciente y si realmente se puede establecer ese diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Vale? La siguiente, otra pregunta que ya hemos un poco hablado de todo eso, pero bueno, yo creo que está bien remarcarla. Un compañero de trabajo nos muestra una analítica de un paciente suyo que presenta ProBNP de 945. ¿Qué podemos decirle a nuestro compañero? Pues la respuesta correcta sería la A. No podemos decirle nada realmente. Tenemos que integrar ese valor con una anamnesis y exploración complementaria adecuadas, ¿vale? Y las otras opciones son incorrectas. Es decir, ni habría que contactar con cardiología de forma urgente para valoración, porque ese ProBNP, ya os digo que puede estar elevado por muchas situaciones, pues una anemia, una insuficiencia renal, una fibrilación auricular persistente, pues en un paciente ya conocido puede tener ProBNP de 900 y hacer una vida totalmente normal y no tener lo que es el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca, y debemos, como todo, integrar con una valoración clínica. Que tenemos que tener la mosca detrás de la oreja y tenemos que alertarnos y hacer un estudio y una análisis adecuada, por supuesto, porque ese ProBNP es elevado, pero con tranquilidad, porque manda un poco el contexto clínico del paciente. Y aquí pues lo tenéis, ¿no? El ProBNP aumenta con el estrés parietal, puede aumentar en otras circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias donde no aumenta el ProBNP? La anemia, obesidad, infecciones o tromboembolismo pulmonar. Pues donde no aumenta, sino que muchas veces disminuye, es en la obesidad. Los pacientes obesos tienen ProBNPs más bajos de lo que le tocaría. Es decir, por ejemplo, un paciente que tenga pues claramente una insuficiencia cardíaca y tenga un IMC de 30, pues igual su ProBNP que le tocaría si tuviera un peso normal sería, por ejemplo, 1500, y por la obesidad a veces pues 800, 900, es decir que suelen tener un ProBNP más bajo de lo normal, ¿vale? ¿Qué aumenta el ProBNP? Muchas situaciones como tenéis aquí, ¿vale? Muchísimas situaciones que tenéis aquí reflejado. ¿Qué lo disminuye? Pues el tratamiento, un buen tratamiento de la insuficiencia cardíaca y que el paciente vaya bien, lógicamente te baja el ProBNP, y los diuréticos son los que más rápido bajan el ProBNP, y la obesidad por sí misma pues baja el ProBNP. Aquí, de nuevo, recordar que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, es decir, que una máquina, una determinación no te da un diagnóstico de certeza, sino que hay que integrarla en otras pruebas. Señale la afirmación incorrecta sobre la utilidad de las pruebas complementarias para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en atención primaria. Es la incorrecta. Pues vamos a empezar por las correctas. La analítica básica es parte de la valoración, la radiografía de tórax nos ayuda al diagnóstico y sobre todo excluir otras causas. Eso es importante. No tanto para el diagnóstico, sino para excluir lo que no tiene el paciente y que puede simular esos síntomas y signos. El electrocardiograma nos puede dar pistas que apoyen que existe cardiopatía o arritmias como posibles desencadenantes. Igual hay pacientes muy frecuentes que vengan pacientes que digan, bueno, voy al médico de atención primaria porque me estoy cansando. El paciente no se nota ni palpitaciones, ni la frecuencia elevada, y lo primero que hacéis vosotros es un electro y lo veis a 130 en fibrilación auricular. Pues ya tenemos clara cuál es la causa de los síntomas, o bastante aproximada cuáles son la causa del problema. El electro es que
parte fundamental porque nos ayuda muchísimo y de una tacada nos permite hacer un diagnóstico de sospecha rapidísimo, ¿vale? Y además es barata, ¿vale? Y de nuevo, el algoritmo que os he presentado antes, donde en la parte alta del algoritmo, justo después de los signos y síntomas, las pruebas básicas que tengo que hacer es el electrocardiograma, que lo puedo hacer en el centro de salud y además digitalizarlo para que lo vean pues otros compañeros. Señale la respuesta falsa respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La falsa es mejor dar dosis altas de uno de los fármacos, aunque no usemos los otros, que dosis bajas de cada uno de ellos. Esa es la respuesta falsa. La respuesta falsa. ¿Por qué? Pues porque en la FEBI reducida, por debajo del 40%, el tratamiento recomendado es el bloqueo neurohormonal completo con IECASARA2, sacubitril/valsartán, el beta bloqueo, antiendosterónicos y los ISGLT2. Es lo que llaman por ahí los 4 fantásticos, ¿no? Aumento de la supervivencia, reduce las hospitalizaciones, mejora la capacidad y la calidad de vida, y es importante darlos, es como todo, igual que con el tratamiento de la hipertensión, que vosotros tratáis mucho. En la hipertensión arterial, pues ahora se aboga por combinaciones de fármacos y dar pinceladas de fármacos antes de agotar una vía fisiopatológica a tope, porque evitamos el beneficio que tiene combinar y bloquear diferentes vías que se ponen en marcha en la insuficiencia cardíaca. Entonces, muchos pacientes no te van a tolerar dosis altas de todo, pero es mejor poquito de cada cosa que uno que, por ejemplo, llevar 10 de bisoprolol y nada más. Eso ya se ha visto que no es bueno para el paciente. Es preferible dosis bajas de todo que lo demás. Señale la afirmación incorrecta respecto a la ferropenia en la insuficiencia cardíaca. ¿Vale? La respuesta, bueno, simplemente importante, yo creo que la parte correcta, ¿no? Que la presencia de ferropenia es frecuente en las pacientes con insuficiencia cardíaca, es una comorbilidad que tenéis vosotros y nosotros que vigilar, porque es muy frecuente. La corrección de la ferropenia no solo es frecuente, sino que asocia a mejoría de la calidad de vida y los pacientes reingresan menos. Y el hierro oral se ha demostrado que no es útil para la corrección de ferropenia asociado a la insuficiencia cardíaca. Eso se ha visto que esos pacientes no lo absorben bien, entonces encima hacer peregrinar al paciente con 1 año o 6 meses con hierro oral, encima lo tolera regular y no es eficaz, pues no va a servir de nada. Importante que cuando detectemos ferropenia no solo tratarla, sino que en paralelo hacer un diagnóstico etiológico de cuál es el problema que le causa la anemia. Sobre todo cuando tenemos ferropenias absolutas, ferritina menor de 100, que es el punto de corte que se pone en insuficiencia cardíaca. Con las ferropenias más funcionales, pues no está tan claro, pero bueno, siempre preguntarle de todas maneras al paciente, pues si hace con la caca con sangre, tiene melenas, ha perdido peso, es decir, por lo menos, y si le toca pues el screening, pues hacerle el screening que le toca. Es decir, que el diagnóstico, sobre todo en ferropenias absolutas, aparte de la corrección de hierro que podamos hacer nosotros, el diagnóstico etiológico es importante porque puede haber alguna lesión debajo que haya que tratar. Señale la afirmación incorrecta respecto a las comorbilidades, ¿vale? La incorrecta es que en el tratamiento y manejo de los pacientes no se deben tener en cuenta el resto de patologías. ¿Y por qué es la incorrecta? Porque las comorbilidades son muy frecuentes y además muy frecuentes combinadas, como veis aquí. Hay pacientes con los fumadores, son muy frecuentes, diabéticos, hipertensión, que es la comorbilidad más frecuente, pero también la insuficiencia renal crónica, enfermedad respiratoria, es decir, que muchas veces se combinan entre sí, complican el diagnóstico porque los síntomas, imaginaros un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con sus inhaladores, con disnea, pues el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se complica ahí, porque no solo tiene signos y síntomas, sino que a veces el ProBNP está un poco elevado como consecuencia de
de la afectación del ventrículo derecho pues por la patología respiratoria, entonces nos puede complicar el diagnóstico. También el tratamiento, porque cuanto más comorbilidades, más probabilidad de efectos adversos de medicación. Empeora la calidad de vida y además el paciente, como está peor, pues tiene peor pronóstico. Y la ferropenia, por supuesto, una de las comorbilidades que hay que vigilar. Respecto al manejo práctico de los fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca, señala la incorrecta. La incorrecta sería que ante cualquier evento adverso se debe retirar el fármaco en cuestión. Porque, bueno, ya que tenemos otras líneas de tratamiento para mejorar el pronóstico, sobran líneas de tratamiento, con lo cual, si el paciente no toma una o dos, pues realmente nos da igual. Esa sería la incorrecta, porque realmente debemos intentar poner las líneas farmacológicas de los pacientes con febris reducida. Si tienen algún efecto adverso, plantearse por qué ha sido. Hay pacientes que te cuentan, pues mira, es que tengo, o transitoriamente han tenido pues un dolor abdominal, igual que pasa con las estatinas, es decir, que a veces tienen efectos que atribuyen a determinados fármacos. Me parece correcto quitarlo temporalmente, pero después hacer un intento de reinicio del fármaco, porque muchas veces son efectos adversos totalmente inespecíficos. Diferente es el efecto adverso típico, por ejemplo, de una bradicardia importante, sintomática, con un beta bloqueante a dosis mínimas. Pues entonces ya nos queda claro que no podemos volver a reiniciarlo. O por ejemplo, con un IECA, pues una hipotensión sintomática con 7 de tensión y en un paciente que es incapaz de volver a ponérselo. Pues bueno, ese paciente pues se lo podemos quitar el tratamiento y cuando pase el calor o cuando le bajemos los diuréticos, por ejemplo, podemos intentar volvérselo a poner. Es decir, que tenemos que hacer intentos de primero preguntarnos por qué ha sido el efecto secundario, si es atribuible al fármaco, y si es atribuible al fármaco, si merece la pena, que en muchos casos sí, volver a reiniciarlo y volver a probar a ver si puede el paciente tolerarlo. Y esto muchas veces lo tenéis que hacer con el apoyo de nuestro, a través de cardiología, con INP, o los pacientes que estamos viendo ya en la consulta de insuficiencia cardíaca, es algo que ya nosotros pues lo hacemos sistemáticamente, ¿vale? Es importante la opción D que tenéis ahí como correcta, ¿no? Como estos fármacos pueden asociar efectos adversos, es necesario que tanto la enfermera como el médico sean conocedores de los mismos y manejarlos de forma adecuada. No basta con decir, pues nada, no te lo tomes y hasta luego. Si el paciente después va a ser visto por su médico en poco tiempo, pues no pasaría nada. Si a la semana el cardiólogo lo va a ver y lo va a intentar reiniciar, no pasa nada, pero imaginaos que ese paciente después se va a ver en una consulta en un año, pues si ya se lo quitáis y no consultáis con cardiología o no hacéis un intento de reinicio, el paciente se puede quedar un año sin tratamiento, sin saber bien por qué y igual sin necesitar retirada. Que todo lo que hagamos va a tener una trascendencia a medio y largo plazo. Y esto es un recordatorio de los fármacos que empleamos en la febris reducida. Bloqueamos vías fisiopatológicas que se ponen en marcha en los pacientes con insuficiencia cardíaca y intentamos bloquearlas para mejorar el pronóstico, ¿vale? Si dudas, INP al médico, médico o comunicación entre enfermería. Respecto al manejo práctico de los fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca, esto es importante porque hay muchos o algunos profesionales que se asustan un poco con la tensión por debajo de 100, y es verdad que, claro, es lógico que se asusten pues porque sea una tensión de 95, dice este hombre o esta mujer, esto es peligroso, ¿no? Pues realmente los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo con febris reducida, tienen tensiones a veces por debajo de esas cifras de 100. Entonces, lo que está establecido, y lo tenéis en la ruta asistencial de insuficiencia cardíaca, es que esos pacientes toleran esos fármacos, esa tensión, y solo si tienen tensiones con síntomas, con mareo, habría que intentar bajar la medicación. Porque solo tener el paciente una tensión de 90-95 sin síntomas no es indicación de reducir el tratamiento. Sí que es importante que si os encontráis un paciente así, le preguntéis activamente, porque es verdad que hay pacientes que os llegan a la consulta con 92 de tensión
y no dicen nada, pero después vosotros le preguntáis y si han tenido un presíncope, se han caído al suelo o tienen mareo, pues claro, ahí sí hay que bajar el tratamiento, ¿no? Y preguntarse por qué tiene la tensión baja. ¿Y cómo nos lo preguntamos? Pues correlacionando con las tensiones que tenía el paciente previamente. Si el paciente ya ha salido del hospital y siempre tiene 95-100, 105, pues se mueve más o menos en esa horquilla. Si antes tenía 130 y de repente está en 90, pues lógicamente, aunque no tenga síntomas, pues debemos de preguntarnos por qué ha bajado 30 puntos de tensión arterial el paciente. Igual está deshidratado, igual está con una infección, etcétera, o igual está con una anemia. Es decir, eso es importante, que nos preguntemos como todo por el porqué de las cosas. Pero si está todo bien y sus tensiones son siempre parecidas, por debajo de 100, en ausencia de síntomas, no habría que modificar el tratamiento. Y en cualquier caso, pues tenemos la INP pues para preguntar si tenemos dudas. Señale la respuesta correcta sobre el uso de ISGLT2. Pues fijaros que la respuesta correcta, a ver, esto me he equivocado, ¿no? Sí. Su uso está indicado solo en pacientes diabéticos, esa es incorrecta, constituye un pilar fundamental del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de si es diabético o no. Esa sería la correcta, ¿vale? La incorrecta sería, porque la C, en aquellos que lo reciben deben suspenderse los diuréticos por el riesgo importante de desviación de volumen. Esa es incorrecta también, porque depende del paciente. Si el paciente, eso es como nos vendieron un poco estos fármacos, que había mucho riesgo de desviación de volumen, pero realmente eso no es así. Y hay muchos pacientes que toman 1, 2, 3 comprimidos de Seguril, les ponemos el ISGLT2 y encima nos ayuda a controlar la congestión. Y sí que podríamos tener más riesgo en aquellos pacientes que pues estén pasados ya de base de diuréticos, estén ya deshidratados y encima le demos un fármaco que disminuye la volemia. Pero en general, los diuréticos podrían reducirse un poquito en aquellos pacientes que pueden hacerlo, que no se hayan descompensado, pero no es indicación de retirarlo ni mucho menos. Depende un poco del perfil del paciente. Y esta D es falsa porque su uso en mayores de 75 años debe valorarse de forma cuidadosa por el riesgo elevado de eventos. Esa, repito que la flecha está mal puesta, esa es falsa porque precisamente los estudios con FEI preservada donde han demostrado el beneficio, pues se han hecho con una edad en media de más de 70 años y lógicamente ahí son beneficios. Y aquí pues tenéis la evidencia que tenemos de los ISGLT2 en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, con los nombres de los estudios que avalan ese tipo de uso, ¿vale? En relación al seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca por parte de la atención primaria, la correcta es que hay pacientes que pueden ser seguidos exclusivamente por atención primaria. ¿Qué tipo de paciente es ese? Pues estable, sin ingresos, con tratamiento optimizado y sin necesidad de intervención cardiológica específica, pero eso sí, deben existir vías rápidas de comunicación porque los problemas pueden y de hecho van a surgir y hay que tener una comunicación rápida para que atención primaria comunique el problema que pueda surgir o las dudas que puedan surgir con cardiología. Y este es el protocolo del algoritmo de la ruta MAICA, donde está establecido porque el paciente que se encuentra bien y que está en una situación estable y que no necesita ningún tratamiento específico de cardiología, podría derivarse a atención primaria para seguimiento exclusivo, repito, con esa comunicación bidireccional rápida. Está atendiendo a un paciente con insuficiencia cardíaca crónica ya conocida y que presenta datos de descompensación sin criterios de alarma. O sea, lo estáis viendo, el paciente está regular. ¿Qué hacemos? Pues con la pauta de ajuste diurética tiene que estar en cuenta la dosis previa del paciente. Tenemos que aplicar un aumento del tratamiento diurético y no me vale aumentar medio Seguril más a todo el mundo. Es decir, un paciente que imaginaros que toma ya 2 pastillas de Seguril de tratamiento crónico, si está realmente descompensado, ¿de qué le va a servir aumentar de 2 a 2,5? Diferente es el paciente que toma medio
seguril y está descompensado. Pues bueno, de medio a 1 igual le hace algo, o habría que aumentar a 1,5. Es decir, que no tenemos que aplicar pautas estándar a todo paciente, depende un poco de qué dosis previa. ¿Derivo urgencias para diuréticos para conseguir mayor eficacia? No, porque muchas veces la vía oral es suficiente. Lo que hay que hacer es aumentar de forma adecuada. Repito, si toma 2, de 2 a 2,5 no vamos a conseguir probablemente una respuesta diurética. Y si toma 2, pues le ponemos 3 o 4 comprimidos y realmente si está descompensado, pues ahí vamos a tener eficacia. ¿Vale? Y las otras opciones se han comentado porque son falsas, ¿no? Y esta es muy importante, hay que descartar siempre la mala adherencia como causa de la descompensación. Estos son ejemplos que tenéis en la ruta asistencial MAICA. Un paciente, por ejemplo, que toma 1,5 de furosemida, pues lo mínimo que debería aumentar, por lo menos 2 y 1 o 1 y 1 y 1, o sea, duplicar la dosis durante varios días, ¿vale? No ponemos aquí aumentar de media pastilla más a días alternos, porque entonces es como si no le diéramos nada y el paciente va a seguir con congestión y va al final a acabar en urgencia, ¿vale? Y sobre todo, imaginaros un paciente que lleva ya 2 comprimidos de furosemida y lleve clortalidona, que es un diurético que utilizamos como potenciador, pues hay que darle incluso más caña, 4 seguriles, incluso añadir la clortalidona, aumentarla durante 3 días seguidos. Es decir, todo depende de la dosis previa del paciente. Y estamos acabando ya. Pacientes con insuficiencia cardíaca conocida que toma 3 pastillas de furosemida y presenta aumento de edemas, pues lo mismo. ¿Qué actitud le parece menos adecuada? Pues si toma 3, lo menos adecuado sería aumentar solo la dosis de 3 a 4. ¿Que puedo conseguir éxito descongestionándolo? Sí, pero lo normal es que necesite apoyarlo con otro diurético, incluso aumentar la dosis de furosemida un poquito más, o incluso ponerle clortalidona, que es un diurético que hace una potenciación de efecto, ¿vale? Las demás opciones pues son correctas. Aumentar furosemida y valorar tiacidas para potenciar el efecto, como hemos dicho antes. Comprobar que no existen datos de alarma, eso es muy importante, porque si no, el paciente debería ir a urgencias. Y tras la pauta de ajuste, revisión cercana. Y si no mejora, remitir a urgencias, hospital de día de ICE para diurético intravenoso vía INP a cardiología. No podemos decirle, bueno, tómese usted 5 seguriles y ya está. Pues porque realmente tenemos que asegurarnos que el paciente va bien. Y esa revisión, para ver que el paciente va bien, lo puede hacer la enfermera de forma telefónica también. Es decir, no es necesario que nosotros lo hagamos directamente. Una enfermera entrenada, pues, por preguntarle, oye, ¿te has tomado la medicación? Sí. ¿Y cómo vas? Ah, sí, pues estoy orinando muy bien y ya se me ha quitado la fatiga. Pues ya está, perfecto. O sea, que eso hay que intentar utilizar los recursos de los que disponemos. El papel de la enfermera de atención primaria es muy importante y todas las opciones que tenéis ahí pues son ciertas, ¿vale? Y tenemos que aprovechar pues ese recurso en los centros donde habrá más permeabilidad, en otros quizás haya menos, pero entre todos tenemos que conseguir que una coordinación adecuada entre enfermería y el médico de atención primaria, porque es que si no, no vamos a conseguir sacarle toda la miga a la insuficiencia cardíaca y podemos aprovecharnos de sus conocimientos para que el paciente vaya mejor. Y esto es todo lo que quería comentar.